Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Con 1 minuto, con 2 minutos ya, 19 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Comenzamos Informe 24, una producción de estacionpacífico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es lunes, es 30 de noviembre de este 2020, el último día del penúltimo mes de este año que ha sido complejo para todos, y saludamos a quienes nos escuchan a través, en toda la zona metropolitana de la ciudad de Colima a través del 98.9, también a quienes lo hacen allá en Tecomán a través del 105.3, y obviamente le damos también la bienvenida y saludamos con muchísimo gusto, agradecemos a la gente presente a través de Facebook, de la transmisión que hacemos vía Facebook en nuestra cuenta en esta red social, la de Estación Pacífico, facebook.com/Pacífico, gente que nos escucha desde el puerto de Manzanillo, desde todos los puntos del estado porque les resulta pues más cómodo a través de esta plataforma, o gente que nos escucha incluso desde fuera del estado de Colima, pero que tienen algún interés con respecto a lo que aquí sucede y les hace sentir un poco más cerca de casa, mantenerse informados. Desde donde sea y por donde sea que nos estén escuchando, pues quiero agradecerles su compañía, porque con ella nos están reiterando su preferencia, su confianza en nuestro trabajo periodístico. Hay muchísima oferta informativa, periodística en el estado de Colima. Hay incluso, pues competimos con oferta periodística nacional, y en realidad es un verdadero honor, pero también una responsabilidad el hecho de que ustedes nos escojan para mantenerse informados de lo que sucede en nuestro estado y en nuestro país, y obviamente sin mantenernos desconectados de lo que sucede en el mundo, ¿no? Así es que gracias por estar con nosotros, por arrancar su semana con nosotros, por reiterarnos que confían en nuestro trabajo y en nuestra voz, y esta mañana esperaremos corresponderles con mucha información útil y siendo esta generada a través de un trabajo periodístico serio, riguroso para todos ustedes. ¿De qué temas vamos a platicar en los próximos 120 minutos? Bueno, el día de viernes muy movidita la actividad en el recinto legislativo local, en el Congreso del Estado de Colima. Se aprobaron diversas cosas, las cuentas públicas, que ahí hay que echarse un clavado pero a profundidad para ver qué fue lo que se aprobó, qué irregularidades hay detectadas y demás, porque ahora desde que cambió el sistema con, desde hace un par de años que con la creación del sistema anticorrupción del Estado de Colima, parte del Sistema Nacional Anticorrupción, se quitó el filtro político a la revisión de las cuentas públicas en términos generales, pues en términos mediáticos, de que aquí no se aprueban las sanciones, pero sí la parte de revisión de la labor del órgano fiscalizador, y luego todo lo demás sucede en espacios con menos reflectores, lo que ha tendido, no digo que ese haya sido el objetivo, pero ha generado menor transparencia a la que antes existía. Entonces, en esta parte que sigue pasando por el filtro político, que es el Congreso del Estado, pues hay que echarle un ojo, pero es un ojo que tiene que ser técnico y minucioso, y estaremos en ello. Pero se aprobaron las cuentas públicas del año pasado. Se aprobó también la fianza para el libramiento carretero en la ciudad de Colima, un libramiento carretero del cual les vamos a platicar también, porque parece ser que será incluido en una segunda tanda de proyectos de infraestructura que presentará la Presidencia de la República como parte de un acuerdo con la iniciativa privada para fomentar el crecimiento económico y la mejora en infraestructura en el país. Así es que de esto también estaremos platicando. Se habían dado desde el ámbito local algunos planteamientos críticos respecto a este proyecto impulsado por el gobernador priista Ignacio Peralta Sánchez, y esto avanzó en el Congreso del Estado, y sobre todo, tras 14 meses de retraso, avanzó la nominación de quien encabezará la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Al final
después de que se había intentado de diversas maneras llegar a un nombramiento, que se habían propuesto a diversas mujeres para este cargo, pues al final será un hombre, será Roberto Ramírez quien encabece esta posición, y les contaremos todo lo que sucedió en el Congreso del Estado en esta jornada que, les insisto, pues fue intensa, fue larga, con muchísimos temas y de los cuales vamos a estar platicando. Vamos a platicar de todo eso. Obviamente haremos también la revisión de las cifras de la pandemia. Haremos esta revisión en el ámbito local y en el ámbito nacional. 29 casos en el ámbito local, 6,388 nuevos contagios en el ámbito nacional, y les tendremos todos los detalles al respecto. Siguiendo con la información legislativa, se rechazó una iniciativa de Morena que pretendía reformar la ley orgánica de la Universidad de Colima. Les contaremos también sobre ello. Y bueno, de otra información, de otra índole, de índole ambiental, el gobernador Ignacio Peralta firmó una declaratoria en la que se establece al Parque La Campana y al Parque Galván, ubicado en la zona militar, como áreas naturales protegidas en el ámbito estatal. Esto decretado por el gobierno del estado, un acto que sin duda pues es importante para buscar la conservación ambiental de estos espacios. En información nacional, la Fiscalía General de la República busca extraditar a Genaro García Luna para que sea juzgado en México por enriquecimiento ilícito. Les platicaremos de ello. ¿Qué entrevistas vamos a tener? Con Mariana Martínez, directora del Instituto Colimense de las Mujeres, charlaremos por ahí de las 7:40, 7:45 de la mañana sobre, pues, la semana pasada se dio el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias de Género. No habíamos tenido oportunidad de conversar con Mariana Martínez y ello estaremos platicando. Despuesito de las 8 de la mañana nos enlazaremos con la diputada única de Movimiento Ciudadano, Remedios Olivera, quien también preside la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante en el Congreso del Estado. Y bueno, hablaremos sobre cómo se seleccionó a la terna de aspirantes y al final a quien encabezará la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, el abogado Roberto Ramírez, y toda la discusión que se ha dado en materia de equidad de género, porque pues algunas planteaban, principalmente diputadas mujeres, planteaban que tenía que encabezar esto una mujer. Sobre este mismo tema, por ahí de las 8:20 de la mañana, conversaremos con el diputado local Vladimir Parra, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, quien ha manifestado su descontento por la apresurada elección del nuevo titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Finalmente, despuesito de las 8:35 de la mañana, conversaremos vía telefónica con el alcalde de Villa de Álvarez, el presidente municipal Felipe Cruz Calvario. Vamos a revisar la parte política, pues ya hay rompimiento con Locho Morán, con Movimiento Ciudadano. Hace un par de semanas una reunión con Virgilio Mendoza del Verde, hace una semana, hace algunos días, una declaración de Locho Morán diciendo que él no está en su proyecto político. Y bueno, ¿qué está pasando en el entorno político naranja? Es lo que conversaremos con el alcalde Felipe Cruz. Esto es lo que tenemos para el día de hoy. Les recuerdo que ustedes son parte fundamental de este espacio, lo que ustedes piensan, lo que ustedes preguntan, lo que a ustedes les preocupa, y para saber para saber qué está en la mente de ustedes y en la realidad de sus contextos desde los cuales nos escuchan, nos gustaría que nos lo dijeran a través del WhatsApp 312-171-0598. Les repito el número, 312-171-0598. Si prefieren, en la zona de comentarios de la transmisión en Facebook también lo estamos revisando continuamente, y todas estas vías son adecuadas para tener una comunicación como debe ser, de ida y vuelta, y una comunicación directa, franca, y bueno, que influya en lo que aquí estamos abordando. Así es que, dicho lo dicho y anunciados los temas y las entrevistas anunciadas, haremos una pausa que será breve e inmediatamente después comenzamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo.
Como les decía, pues una actividad muy intensa en lo legislativo, el cierre de la semana anterior, y es importante pues contarles parte de lo que ocurrió, la aprobación de las cuentas públicas de 2019, el desechamiento de una iniciativa de reforma a la ley orgánica de la Universidad de Colima, la aprobación de una fianza, que es una especie, en términos de aprobación legislativa, una especie de crédito de largo plazo, porque se comprometen o se puede comprometer en términos legales, en términos contractuales, pues finanzas, ingresos estatales en el largo plazo, y sobre todo se dio la aprobación del nombramiento, la designación de Roberto Ramírez al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Con 18 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó el pasado viernes designar a Roberto Ramírez como titular de este órgano garante de los derechos humanos en el Estado, cargo que debió haber sido renovado 14 meses atrás. En septiembre de 2019 fue cuando culminó el periodo al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima de Sabino Hermilo Flores Arias. La presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, la diputada local de Movimiento Ciudadano Remedios Olivera, fue la encargada de leer el dictamen elaborado en conjunto con la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, presidida actualmente por la diputada priista María Guadalupe Berber Corona. Remedios Olivera apuntó que después de una amplia discusión se llegó a la coincidencia de que la terna que sería puesta a consideración de la Asamblea debía estar integrada por los perfiles de mayor idoneidad, de acuerdo con el Consejo Ciudadano que brindó acompañamiento técnico a las comisiones conjuntas. Dijo que ese mismo Consejo Ciudadano excluyó de ser considerado en esa nueva terna al expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, Sabino Hermilo Flores, quien aspiraba a la reelección. La diputada única de Movimiento Ciudadano agregó que del listado de perfiles idóneos para presidir esta comisión se desprendieron con un puntaje de 100 puntos los aspirantes Alma Guadalupe Gómez y Roberto Ramírez, y con 90 puntos Neyma Berenice Hernández, siendo ellos tres los candidatos con los mejores puntajes y por lo tanto los seleccionados para integrar esta terna. Escuchemos lo dicho, lo explicado por la diputada Remedios Olivera. Se desprenden con un puntaje de 100 puntos a los ciudadanos licenciados en Derecho, Alma Guadalupe Gómez Gaitán, licenciado Roberto Ramírez, así como de 90 puntos a la postulante Neyma Berenice Hernández Medina. Por ello, por mayoría de votos de las y los diputados que integran las comisiones dictaminadoras con mayor idoneidad y con los requisitos establecidos en el artículo 8º de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, se integra por 1. Alma Guadalupe Gómez Gaitán, 2. Roberto Ramírez y 3. Neyma Berenice Hernández Medina. 8. Estimamos que cualquiera de las personas puede desempeñar de manera adecuada el cargo de titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, quedando a la voluntad del Pleno del Congreso, mediante mayoría calificada, elegir a una de los 3 profesionistas antes mencionados. Y habría que recordar que Sabino Hermilo Flores Arias había interpuesto a través de un amparo, una queja ante este procedimiento, que inicialmente lo había excluido de la primera de las ternas, y bueno, a través de las suspensiones que había alcanzado, este proceso se había tenido que frenar y luego vuelto a hacer. Fue considerado en una de las ternas, sin embargo no alcanzaron pues las mayorías necesarias para el nombramiento, y al final pues este nombramiento se pospuso hasta por 14 meses. Recordarán aquellos intentos en donde una mujer que era la propuesta de Morena en aquel momento, mayoría en el Congreso, pues no alcanzó los votos necesarios. Sin embargo, pues entiendo que habiendo superado estos obstáculos legales, ya no se tenía que incluir en la terna a Sabino Hermilo Flores Arias. Lo supongo, no lo sé de cierto, no lo he verificado, ya lo preguntaremos con las diputadas pues que trabajaron este tema, con quien conversaremos un poco más adelante. La terna de candidatos fue sometida a consideración del Pleno, resultando electo, como ya les comentábamos, Roberto Ramírez con 18 votos a favor. Alma Guadalupe Gómez y Neyma Berenice Hernández no obtuvieron ningún voto.
los y las legisladoras Araceli García Muro y Claudia Aguirre de Morena y el independiente Miguel Ángel Sánchez se abstuvieron de votar. Posteriormente, en un espacio solemne, se prosiguió con la toma de protesta de Roberto Ramírez como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima para el periodo 2020-2024. Previo a la votación de la terna de aspirantes a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la diputada de Morena, Livier Rodríguez, expresidenta de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, subió a tribuna y aseguró que había solicitado a la Comisión de Gobierno Interno que se bajara el proyecto de decreto de la orden del día por considerar que antes de votar un nuevo dictamen debía votarse o desecharse un documento anterior donde se daba cuenta de una terna integrada por solo mujeres, firmado por quienes integraban en su momento las comisiones conjuntas. Afirmó que en la selección de la terna para presidir la Comisión de Derechos Humanos hubo intromisiones de personas externas al Congreso. Aseguró que en su momento la diputada Remedios Olivera le confió que el alcalde de Colima, Locho Morán, tenía un acuerdo con el regidor de ese mismo ayuntamiento, Roberto Chapula, quien había presidido la Comisión de Derechos Humanos para que buscara que su hijo, Roberto Ramírez, fuera seleccionado como nuevo titular del organismo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la diputada Livier Rodríguez. En la Comisión de Gobierno Interno, el día de ayer, solicité que este proyecto de decreto se bajara del orden del día, porque tenemos que votar un dictamen previo de las comisiones conjuntas de Derechos Humanos y Justicia, Gobernación y Poderes. Ya hay un dictamen firmado por todos los integrantes de aquellas comisiones, que no eran a modo del gobernador, por cierto, y en las cuales pues había una terna de mujeres. Una terna de mujeres que al principio, y lo digo para la gente, la ciudadanía, pues era la apuesta de la gran mayoría de los diputadas y diputados que estuvimos conformando estas comisiones. ¿Por qué? Porque por años la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Colima ha sido presidida por hombres. Es grave. Es grave que apostemos a las mismas prácticas. Es muy grave que no le apostemos a la sucesión de una mujer en una comisión, sobre todo en una comisión tan importante. Es grave que se siga metiendo el Ejecutivo. Es muy grave que se siga metiendo un ayuntamiento en las tomas de decisiones del Congreso a través de una sola diputada. Remedios Olivera hizo uso de la voz y acusó a la diputada Livier Rodríguez de decir verdades a medias. Dijo que el documento al que hacía referencia la legisladora morenista era un proyecto de dictamen que no contaba con todas las firmas de los integrantes de las comisiones conjuntas y que había sido extraviado por los diputados de la bancada morenista. Así contestó Remedios Olivera. Usted acaba de leer un documento en donde... Y cuando las verdades son a medias, son mentiras completas. Que ese documento en verdad no tuvo los consensos, tampoco tiene todas las firmas, que lo diga y lo diga claro, pero también que diga que fue extraviado ese documento por ellas mismas, por su bancada, que fue secuestrado y no lo pudimos tener en el seno de las comisiones para que formara parte de ese expediente. Cuando se reconformaron las comisiones, la diputada presidenta de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, la diputada María Guadalupe Berber Corona, se lo solicitó en el cambio y en la entrega-recepción de la comisión, y la diputada Livier dijo que ella no lo tenía, que lo tenía el diputado Vladimir. Y luego la diputada Berber se lo solicita al diputado Vladimir por escrito, y aquí tengo la respuesta. Y la respuesta dice: en relación a su oficio sin número de fecha 8 de septiembre de la presente anualidad, que me fuese notificado el día 17, en el cual me solicita información del último dictamen sobre el nombramiento del titular de la Comisión de Derechos Humanos, informa usted que la anterior presidenta de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, diputada Livier Rodríguez Osorio,
resguardó el documento ahora requerido. Livier Rodríguez pidió hacer uso de la voz nuevamente, reclamó que al recibir la respuesta del diputado Vladimir Parra no se hubiera enviado a la morenista un documento para solicitarle de manera formal el dictamen. Livier Rodríguez insistió en el tema de la intromisión de externos en el proceso para renovar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, así lo dijo. Usted acaba de leer un documento en donde efectivamente el diputado, coordinador de mi fracción, menciona que yo tenía el dictamen. Si fue así, ¿por qué no se me pidió el dictamen a mí? Yo no tengo, ustedes no tienen nada firmado donde yo tengo el dictamen. Usted era la responsable en la Comisión de Derechos Humanos porque usted es la que iba en primer lugar en esta tema dual de dos comisiones. Yo no tenía por qué tenerlo. Y el hecho que alguien haya respondido que yo lo tenía no significa que sea o no verdad. Sin embargo, sí debió de haberme pedido entonces usted y la actual presidenta, entonces de manera formal y por escrita, que yo les entregara el dictamen para así poder responderles de manera formal también que yo no tenía en mis manos ese dictamen. Así como la veo indignada y mencionando que se dicen verdades a medias. Dígame, diputada, ¿es mentira que en ese lugar me dijo que usted tenía un acuerdo con Roberto Chapula y su presidente para que saliera el hijo de Roberto? Sí me lo dijo, diputada. Y yo recuerdo textualmente las palabras que yo le dije. Diputada, no pierda lo que tiene conmigo. No pierda el respeto y la admiración que le tengo por conducirse como hasta ahora lo ha hecho. Pues así el cruce de acusaciones, un documento extraviado, ¿qué fue? ¿Será el cuarto intento por llegar a un nombramiento, el que finalmente fue exitoso? Algo así como Lula da Silva buscando la presidencia de Brasil, como al cuarto intento se logró pues la mayoría necesaria para una votación. Veremos si hay algún acto que pida alguna revisión legal sobre el procedimiento. Pero por lo pronto ya rindió protesta Roberto Ramírez como titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima para el periodo 2020-2024, comenzando el pasado viernes 27 de noviembre, y es un periodo de 4 años. En esta misma sesión, el Congreso del Estado aprobó por mayoría el registro de una línea de crédito contingente por hasta 65 millones de pesos necesaria para la obra del nuevo libramiento carretero de Colima. Los recursos de esta fianza garantizable servirán como fuente de pago alterna para cubrir faltantes de liquidez en los pagos derivados del contrato de asociación público-privada que resulte de la construcción de esta carretera, explicó el diputado Carlos César Farías del PT al leer el dictamen presentado en la sesión ordinaria también del pasado viernes. Ahí el diputado Farías destacó que al tratarse de una obra con inversión privada no se destinarían recursos del gobierno estatal en su desarrollo. Simplemente pues en parte de este contrato se requería una fianza. Escuchemos parte de lo explicado por el diputado que coordina la bancada del PT y que es presidente de la Comisión de Gobierno Interno, Carlos César Farías. Nos fue turnada para efectos de su estudio, análisis y dictamen la correspondiente iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al gobierno del Estado libre y soberano de Colima la contratación de obligaciones financieras consistente en una línea de crédito en cuenta corriente irrevocable, revolvente y contingente con una institución financiera nacional, la cual tendrá como destino fungir como fuente de pago alterna para cubrir los faltantes de liquidez en los pagos derivados del contrato de asociación público-privada correspondiente al proyecto denominado Libramiento Colima Vía Rápida. Este proyecto contempla la realización de una carretera de cuota de 4 carriles de 23.5 kilómetros de longitud que será construida por la empresa DINFRA, no PINFRA, DINFRA,
que contará con una concesión por 30 años e invertirá 2.100 millones de pesos para su construcción, la cual estaría concluida en 16 meses a más tardar a partir de la fecha de inicio de la obra. La obra está destinada principalmente al transporte de carga pesada y no se le cobrará peaje a los vehículos con placas del estado de Colima. El diputado Farías aseguró que este nuevo libramiento significa progreso para la entidad, pues representa una conexión entre el puerto de Manzanillo con el resto del país, además de que significa aumentar la seguridad para la población en la zona metropolitana de Colima al sacar al transporte de carga pesada del libramiento Ejército Mexicano, que se considera todavía una zona urbana. Durante la sesión, el diputado Guillermo Toscano Reyes, del grupo parlamentario Juntos por Colima, expresó que los riesgos en el libramiento Ejército Mexicano han incrementado, por lo que es necesario que el tránsito de personas y de carga hacia Manzanillo se den mejores condiciones de movilidad. Luis Fernando Escamilla, del Partido Verde, también apoyó el proyecto al asegurar que salvará muchas vidas al libramiento Ejército Mexicano del transporte de carga. Una de las diputadas que mostró su inconformidad con este decreto fue Araceli García Muro, de Morena, quien afirmó que el Congreso local pues no había hecho un análisis completo del proyecto enviado por el Ejecutivo. Así lo dijo la diputada García Muro. No podemos votar algo que no tenemos todo un análisis suficiente. Es como lo que se presentó con la deuda. Nos presentaban números, y cuando revisé toda la deuda pública con mis asesores, todas las cuentas, vi que era un engaño del Ejecutivo. Y en este mismo tenor nos presentaron solamente unas diapositivas, solamente unos análisis. Yo le pregunté al secretario de Finanzas dudas que no me supo contestar. Le mandé tres hojas con preguntas para que me diera sustentos jurídicos, sustentos reales para poder votar este dictamen, y no me los dieron. Te ignoran. Pero no me ignoran a mí. Ignoran a miles de ciudadanos que votaron por nosotros para que fuéramos diferentes. Los secretarios de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega, y de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Jesús Sánchez Romo, se reunieron el pasado miércoles con un grupo de diputados locales para explicarles que para poder realizar la obra, uno de los pasos necesarios era que el legislativo autorizara, como así sucedió el viernes, al Ejecutivo abrir una línea contingente para garantizar a la empresa concesionaria el flujo económico proyectado, pero que dichos recursos no estarán a disposición de la administración estatal. Una vez avalado el proyecto por el Congreso local, habían explicado los secretarios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá analizar el proyecto y en caso de aprobarlo, bueno, se podrá ejecutar. Esto porque la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México, de hecho, el día de hoy está presentando, al momento que yo hablo, el presidente de México, un paquete de obras de infraestructura en lo cual entendemos se va a incluir a esta, pues, como que tiene el aval del gobierno de México. Ya lo había expresado el propio Arturo Herrera hace un par de semanas que estuvo de visita en la entidad, y creo que esa parte también habría que resaltarla, porque se pone en una posición compleja a los diputados de Morena sobre este tema, dado que habían manifestado algunas dudas sobre este proyecto. Algunas de estas manifestaciones pues habían sido muy críticas sobre este proyecto, y después el gobierno federal morenista lo avala, producto, entendería yo, de una para sus propósitos, una buena gestión del Ejecutivo estatal a través del secretario de Hacienda, que sube a esta cartera de proyectos avalada por el López Obradorismo, gracias pues a esta gestión con el secretario de Hacienda. Entonces, las críticas que habían a este proyecto, bueno, tuvieron que matizarse, ¿no? Y no tengo los datos de exactamente quién votó a favor y quién votó en contra, quién se abstuvo, pero vamos a revisar eso para compartirles una opinión más informada. Sin embargo, la tensión obvia era esta, pues, o sea, ellos estaban en contra de este proyecto. ¿En qué medida o cómo se aplica esta fianza?
Lo que obliga este contrato de asociación público-privada, y permítanme que me extienda un par de minutitos más para que quede claro, la empresa pues pone la lana para invertir en este libramiento carretero, serán 2.100 millones de pesos según lo expresado en el proyecto que fue enviado al Congreso del Estado y según lo que ha expresado la propia autoridad estatal. 2.100 millones de pesos es el monto que implica todo lo necesario, pago de derechos de vía, la construcción de todo esto, la caseta necesaria, etcétera, etcétera, ¿no? 23.5 kilómetros, 2.100 millones de pesos. Pone la lana una empresa denominada DINFRA, D-Y-N-F-R-A. Esta empresa pone esta lana y recibe una concesión estatal para operar ese tramo carretero por 30 años. En sus corridas financieras, pues evidentemente les conviene para recuperar ese monto. ¿Por qué les conviene? Porque en el propio contrato se obliga a las autoridades correspondientes, que según hemos preguntado entienden que son las estatales y las municipales, a desviar el tráfico pesado del actual libramiento Ejército Mexicano al nuevo libramiento. Es decir, transporte de carga, tú te tienes que ir por el nuevo libramiento, no hay de otra, no hay libre para ustedes. Entonces, eso es parte de las condiciones contractuales. ¿Qué pasa si no? El contrato también lo establece. Se va a medir los flujos en el actual libramiento Ejército Mexicano, y si el transporte de carga que pasa por ahí supera al 7% del total en un par de meses del año, se activa entonces la fianza y se empieza a cobrar lo que dejó de ingresar la empresa concesionaria porque no se garantizó que se esté desviando el tráfico pesado hacia allá. Nos lo dijo en estos micrófonos, nos lo explicó el secretario Sánchez Romo. Dijo, todo se maneja a través de un fideicomiso, estoy leyendo la cita textual, el fideicomiso pone una empresa para que esté contando y de cada 100 vehículos podemos dejar pasar hasta 7 vehículos de largo itinerario por el viejo libramiento. De esos, cada 12 meses se abre un panel de controversias. Si en 4 de los 12 meses fallaste y pasó más del 7%, 4 meses de los 12 meses del año, entonces se comienza a cobrar la pérdida y se puede cobrar hasta 65 millones de pesos al año. Es decir, si se construye la carretera y nadie obliga para desviar al transporte pesado para allá, entonces pues sí le tienen que entrar con recursos públicos estatales por hasta 65 millones de pesos para que convenga pues que se avienten el paquete de invertir 2.100 millones de pesos. Este esquema, entendemos, además de ser avalado por el Congreso del Estado, pues tiene el aval presidencial. Vamos a revisar si en el paquete al final sí subieron este proyecto. Teníamos conocimiento que así iba a suceder, que se habían dado gestiones para que esto sucediera. Ahora en lo político, cuando le dan este apoyo a un proyecto impulsado por un gobernador priista, que aparte está en la alianza federalista, por más que lo quieran pintar como lo quieran pintar, han sido un grupo de gobernadores que ha estado pues oponiéndose y criticando al Ejecutivo Federal, pues uno supondría que tal vez la actitud del gobierno estatal hacia la federación va a cambiar. No sé si va a salir de la alianza federalista, pero también lo que sabemos es que desde el propio secretario de Hacienda le decía, pero ¿tú qué haces ahí? Tú eres diferente, ¿no? Ya veremos qué sucede, qué actitudes toma el Ejecutivo Estatal. Hay un aval a un proyecto importante para el gobernador Ignacio Peralta, de parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si no lo sacaron de último momento, obviamente se está dando la información en este momento en la mañanera presidencial y hay que revisar los detalles porque es una serie, un paquete
de proyectos y hay que revisar exactamente qué fue lo que se presentó. Hasta ahí dejo el tema, ya nos extendimos demasiado, pero les decía, pues mucha información se generó el viernes pasado en el Congreso del Estado y había que desmenuzarla y analizarla a profundidad. Vamos a hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Informe 24, una producción de estacionpacífico.com para Grupo Audiorama Comunicación. Estaba tratando de revisar a ver si encontrábamos exactamente lo que presentó Andrés Manuel López Obrador en este segundo paquete de inversiones con participación del sector privado, simplemente para saber si estaba este proyecto. Déjenme ver si está... concesión estatal, en que, bueno, lo voy a revisar con atención para ver la lista de proyectos, ¿no? Hay ya algunas filminas circulando, pero no están en calidad suficiente para verlo, solo veo una de 3, entonces vamos a revisar con atención esto y más adelante les comentamos. Bueno, sobre la pandemia, ¿en qué momento estamos? Bueno, parece ser que en el ámbito estatal estamos en un momento distinto al momento que se vive nacionalmente, donde las cifras indican un rebrote, un repunte importante en cuanto a los casos de COVID. A nivel nacional, 6.388 nuevos casos en las últimas 24 horas, con lo que se llega a 1.107.071 casos acumulados a lo largo de la pandemia. Hay otros 402.703 casos sospechosos, de los cuales solamente 53.240 tienen alguna posibilidad de obtener algún resultado que confirme o que descarte COVID. Los demás pues son casos, es una cifra que sigue aumentando y aumentando, porque pues hay errores en los procesos en el sector salud que llevan a que algunos pacientes que tienen sintomatología para ser considerados sospechosos, pues no se les tome muestra o no se les tome muestra adecuadamente de una prueba PCR para poder obtener el resultado. También el día domingo se reportaron 196 nuevos decesos, con los cuales las defunciones acumuladas por este padecimiento llegan a 105.655. Se estima que 65.470 casos están activos en este momento. No me pusieron el porcentaje de esto, no sabes cuánto, no lo calculamos. A ver, déjenme lo calculo de una vez para saber si esto está creciendo o no. Estamos hablando de 65.470 casos que se estiman activos de 1.107.071 casos. Estamos hablando del 5.9%, casi el 6% del total de casos acumulados a lo largo de la pandemia. Eso en el ámbito nacional, e insisto, faltan explicaciones de las cifras de los últimos días, pues que no han que han sido muy altas. Pues la de ayer no fue la más alta, pero veníamos de cifras superiores a los 10,000 casos por día, lo que son pues los días récord en la pandemia. Y me parece que no se ha explicado con claridad exactamente cómo se lee el momento en esta curva de la epidemia, ¿no?, que estamos padeciendo. En el ámbito estatal, la Secretaría de Salud Estatal informó que se registraron 29 nuevos casos y 2 defunciones por COVID, con los cuales se suman 6.877 casos acumulados y 817 decesos. Las 2 defunciones registradas ocurrieron en 2 hombres mayores de 60 años de edad, uno era de Manzanillo y el otro de Villa de Álvarez. Así lo reportó la dependencia estatal a través de un comunicado. Sobre los nuevos casos reportados, que son 29, 16 fueron mujeres y 13 hombres. De las mujeres, son mujeres con edades entre los 25 y más de 65 años de edad. 14 de ellas reciben atención ambulatoria y 2 se encuentran hospitalizadas y son consideradas pacientes graves. De igual manera, de los 13 hombres, estos son de edades que van desde los 30 hasta más de 65 años de edad. 12 de los 13 reciben tratamiento ambulatorio y solamente uno está hospitalizado y es considerado
paciente grave. Por residencia, 9 son de Villa de Álvarez, 9 son de Colima, 4 de Manzanillo, 3 de Tecomán, 2 mujeres de Cuauhtémoc, un hombre de Comala y otro de Coquimatlán. Se registró también un caso foráneo. Hay 302 casos sospechosos, de los cuales 281 están en aislamiento preventivo en casa, 19 están hospitalizados y 2 murieron a la espera del resultado. Por otra parte, se han descartado 5.746 pruebas que resultaron negativas a COVID. Vale la pena revisar. Alguien nos hacía el comentario y simplemente para que vean que sí lo tomamos en cuenta, lo vamos a hacer, que revisemos, porque con la disminución de casos que se ha dado, de casos confirmados, algunos argumentan que se ha dado un aumento en la cantidad de casos sospechosos. Es decir, que se estaría de alguna manera como frenando el procesamiento de casos. Es la hipótesis sospechosista, pues, de quien nos hacía el comentario. Hay que revisarlo, ver qué dicen los números, ver si hay un incremento en el caso en la cantidad de casos sospechosos, ¿no? Hay parte de si algo se convierte en sospechoso o no, que no depende de la autoridad, si deja de ser sospechoso o no, que no depende de la autoridad estatal, del sector salud estatal. Una buena parte de los casos son procesados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es que también en términos políticos, bueno, esta hipótesis sospechosista pues tiene sus complicaciones, pero bueno, vamos a revisar los datos y les comentamos. En el ámbito estatal hay 171 casos activos, 171 casos activos. Hubo momentos que tuvimos más de 171 casos activos, que de los 6.877 pues representan el 2.48%, ¿no? Menos de la mitad la proporción de casos activos que hay en el estado de Colima de la que hay en el país respecto al total de casos acumulados a lo largo de la pandemia. Eso es lo que estamos viviendo con la pandemia en el estado de Colima. La curva pues muestra una clara tendencia a la baja en el último mes en el estado de Colima, lo que, bueno, es discordante respecto a lo que muestra la curva nacional, donde en las últimas 2 semanas pues hay un crecimiento tirándole a lo exponencial. Pero bueno, ¿qué nos queda? Cuidarnos, no creer que esto esté superado. El día de ayer veía un meme que me parece que es muy significativo, y disculpen por reducir una idea profunda a un meme, pero pues ponían 2 grafiquitas y salía uno de los actores de la serie de comedia The Office, y decían casos de COVID en marzo, y pues la gráfica de barras, la barra chiquita, ¿no? Miedo al COVID en marzo, y amplísima, ¿no? Amplísima. Y luego en noviembre, casos de COVID amplísimos, y el miedo, pues la barra era pequeña. Me parece que en estos momentos que son complejos debemos tenemos que acostumbrarnos a vivir con este virus y hacer lo necesario para evitar contagios, por nosotros, por nuestros seres queridos, por el prójimo que no conocemos, que hay población a la cual este virus pues la puede matar, y cada vez conocemos más casos del papá de, la mamá de, que se contagió y que no la libró, y no queremos ser parte de eso, ni que un ser querido pues pierda la vida, ni saber que pudimos nosotros haber ocasionado un contagio que derivó pues en una seria afectación a la salud o incluso a la pérdida de la vida. Hasta ahí dejo el tema, vamos a hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Saludo a través de la línea telefónica a la directora del Instituto Colimense de las Mujeres, Mariana Martínez. Directora, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Miguel Ángel, muy buenos días para ti y para todo el auditorio que nos escucha el día de hoy. Pues la semana pasada, que era el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres, 25 de noviembre, pues nos quedamos con ganas de platicar contigo en torno a lo que se está haciendo y a cómo ves esta problemática en el Estado. Así es que aprovecho pues para escuchar reflexiones que debimos haber seguramente escuchado el pasado 25 de noviembre. ¿Cómo ves el tema? Pues muchas gracias, Miguel Ángel. La realidad que vivimos en Colima, en el país, en el mundo, pero principalmente lo que nos ocupa en el estado de Colima,
es sí un recrudecimiento de la violencia de género contra las mujeres. La contingencia ha venido a sumar y yo creo que también ha venido a colocar lo que ya se había colocado el 9 de marzo en la agenda pública feminista y también en la institucional, las necesidades que había de seguir atendiendo la violencia de género contra las mujeres. Del inter de marzo a la fecha, pues han habido avances legislativos, avances institucionales, pero sin duda me parece que sigue haciendo falta toda esta parte del involucramiento general, es decir, del tejido social que venga reflexionando por sí mismo y para sí mismo acerca de cómo afectan las violencias de género cotidianas a las mujeres y a las niñas colimenses. Hay una parte que me parece tiene que ver con los casos extremos, ¿no? Los estallidos de violencia al interior de un hogar o en la vía pública que llevan a poner en riesgo la vida de una mujer, que se tienen que atender de cierta manera y que se están impulsando acciones para esos casos, ¿no? Hemos hablado mucho aquí de órdenes de restricción, de quiénes son las competencias de cada cosa, de botones de pánico, hemos hablado de distintas cosas, pero por lo que nos dices también hay como una necesidad de cambios profundos, ¿no? En las estructuras de nuestra sociedad, en las estructuras mentales de las personas, cómo no perder de vista ante la gravedad de estos casos urgentes, pues los cambios que se requieren de fondo que tal vez son mucho más complejos de impulsar. Sin duda son mucho más complejos porque se tratan de cambios culturales, de cambios antropológicos, de visiones, incluso ya hasta un tanto hasta filosóficas de cómo se concibe el ser, ¿no? Pero creo que, digamos, diferenciar dos esquemas. Por un lado, el esquema reactivo, diría yo, que es lo que hemos estado haciendo con botones de emergencia, check procs, que son los códigos QR para el seguimiento de órdenes y medidas, el impulso para que las autoridades hagan suyo el protocolo de órdenes de protección, lo estudien, lo analicen y lo apliquen. Como para que no se hagan tontas, pues, ¿no? Las autoridades. ¿Cómo te digo? Yo le pongo el calificativo si quieres. Gracias. y de alguna manera que eso garantice la seguridad de lo que hemos venido impulsando durante estos 5 años. Ha sido una transformación legal importante y lo legal tiene que pasar a la percepción de lo que la ciudadanía ve cotidianamente. Hemos incluso creado, Miguel Ángel, guardias nocturnas de equipos de atención que de repente la gente dice, ¿cómo? O sea, si yo marco este número en la madrugada hay alguien que me atiende, por supuesto. Y esa ¿A cuál número? Ya que lo estás mencionando. Pueden marcar la línea 075 ante cualquier emergencia que tengan y si es necesario trasladarlos al domicilio o que las víctimas se trasladen al centro de atención, el centro de atención se abre. En ese momento, a la 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, este fin de semana atendimos varias emergencias. ¿Ustedes por su cuenta o en coordinación con las policías municipales? Las dos cosas. Porque luego las policías municipales, pues ya tú conoces más casos y con más detalle que yo, pero luego pues protegen a los caballeros agresores, ¿no? Las policías municipales es importante que se desarraiguen también de la idea de que hay casos que se pueden dejar pasar. Y en eso estamos trabajando en una capacitación con las policías municipales y ahora que me tocó también platicar acerca con ellos en la mesa de seguridad regional con sede en Colima, pues parece ser que también desde ahí se van a estar impulsando algunas acciones que son sumamente necesarias. La actuación de la institución que hoy día represento, pues tiene que estar engarzada de manera muy precisa con fiscalía especializada, tiene que estar engarzada con las estatales y yo creo que ha sido una muy buena mancuerna el trabajo que se ha desarrollado con el C5, con Alfredo Chávez específicamente, y cómo hemos podido ahora acercar las tecnologías a la reacción inmediata en casos de violencia. De los 250 botones aproximadamente del último corte que hicimos, se han activado 22, Miguel Ángel. Esto significa que la disuasión ha tenido un impacto de casi el 90%, y yo no sé si hemos dado en
en la mirilla de lo que tanto hemos querido hacer, pero sin duda nunca habíamos podido tener una disuasión tan alta como es decir, se pusieron 250 botones de pánico en hogares donde había violencia de género. Violencia de género extrema, Miguel Ángel. Violencia que no se ha podido frenar en años. Y si solo se han activado, nos decías, 22 de 250, asumes que en los otros 220 y tantos no se ha frenado la violencia. ¿Lo asumes o lo sabes? No, lo sabemos porque además les colocamos un código QR con los que hacemos visitas domiciliarias cada semana, cada 15 días o cada mes. Y lo que reportan las mujeres y se sube a la plataforma es que los generadores de violencia, una vez que saben del botón, se disuaden el que estén presentes en el domicilio o intentando estar presentes en el domicilio. Y te digo que yo no sé si hemos colocado en la mirilla el objetivo que por tantos años nos hemos trazado, pero al menos ahí tenemos una disuasión de casi el 90%. Porque me imagino que algunos de estos agresores son habitantes del hogar donde se colocó el botón de pánico, ¿no? La mayoría dejó de ser habitante de la casa cuando se promueven las medidas o las órdenes de protección, y entonces esto hace que sean los que regresan a las casas o los que van a los trabajos a tratar de violentar a las mujeres o a tratarlas de ponerlas en mal con sus jefes o con sus jefas, los que llegan a la calle y las ven, los que las llegan siguen, borrachos y les dicen, por favor, dame otra oportunidad. Sí, y todo. Me equivoqué, yo qué sé. Y todo esto, al enterarse que hay botón de emergencia, hubo un caso que no me tocó atender a mí, le tocó atender a Prevención Social, donde el generador justo pasó por el domicilio mientras instalábamos el botón y no ha regresado el generador. Entonces, también esta presencia policial continua, estos rondines de proximidad, estos rondines estratégicos, les llaman las áreas de seguridad, en los lugares donde se están concentrando la mayor cantidad de botones de emergencia, también nos ha facilitado. Hoy día estamos recorriendo casa por casa todos los más de 3,000 domicilios que tenemos registrados con medidas y con órdenes. Empezamos con Comala, por obvias razones, después con Cojimatlán, seguimos con Manzanillo y estamos así de manera escalonada arrancando con los municipios ya grandes para recorrer y ofrecer ya in situ con botón en mano, el botón físico, el checado semana por semana que permite que la mujer tenga certeza de que la autoridad va a estar ahí cada que la mujer lo determine. Esto no pasa por control judicial, es decir, no necesitamos que una autoridad judicial nos diga revisa cada semana. La policía municipal va a revisar cada semana, cada 15 días, cada mes, según se determine por la autoridad y lo definan las mujeres. Y esto nos ha permitido pues que las mujeres que están viviendo violencia y que yo espero que algunas de ellas nos estén escuchando el día de hoy, pues puedan marcar la línea 075 y solicitar este servicio que está por supuesto libre para todas las mujeres del estado. Directora, habrá que repetir la invitación para profundizar en la otra parte que hablábamos de las soluciones de largo plazo a estas desigualdades y estas violencias estructurales, que es un tema que pues amerita pues un diálogo más profundo. Por lo pronto te agradezco lo que nos has contado sobre estas acciones que están llevando a cabo en esta búsqueda por erradicar la violencia, en este caso los elementos de violencia extrema en contra de las mujeres en el estado de Colima. Gracias. Al contrario, Miguel Ángel, muchas gracias por la entrevista y rápidamente les esperamos hoy en la colonia Infonavit a las 6 de la tarde con actividades de prevención, con un cine para niños y niñas. Perfecto. ¿Exactamente dónde van a estar? En la canchita de la colonia Infonavit La Estancia. Perfecto. Gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Buen día. Mariana Martínez, directora del Instituto Colimense de las Mujeres. Hacemos una pausa y regreso otra mujer, la diputada Remedios Olivera. Bueno, habíamos pactado una entrevista. Ojalá no haya ningún problemita técnico. Regresamos con ello. Gracias por continuar con nosotros. Como les había adelantado, saludo a través de la línea telefónica la diputada de Movimiento Ciudadano, diputada local Remedios Olivera, quien también preside la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Legislativa, pues, de Derechos Humanos. Diputada, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Miguel Ángel. Con el gusto de saludarte a ti y al amable auditorio que te escucha todos los días. Pues el viernes actividad intensa en el legislativo local. Esta semana pinta igual, hay muchos pendientes que abordar. Uno de estos pendientes tenía 14 meses de que se tenía que haber nombrado pues a quien encabezara la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. En distintos momentos se había planteado una terna, no se habían alcanzado los votos necesarios, se cruzaron algunos procedimientos jurisdiccionales de algunos involucrados que los obligaron a frenar el proceso, y por fin se da el día viernes pues una votación que permite que Roberto Ramírez encabece la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Lo primero que quisiera preguntarte es algo que ignoro el detalle, pero que tú nos podrás ayudar. Los procedimientos que había interpuesto el anterior presidente, Sabino Hermilo Flores, ya habían quedado sin efecto, es decir, ya no había ningún obstáculo legal para proceder sin incluirlo en una terna a Sabino Hermilo Flores. Sí, por supuesto, esa fue una de las situaciones que hizo que el proceso se dilatara tanto tiempo, y como tú mencionabas, después de 14 meses, estamos al fin dando respuesta a un reclamo social que ya en los últimos meses en verdad sí se escuchó fuerte, de la necesidad del relevo del doctor Sabino en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y bueno, eso tenía una preocupación muy grande en una servidora por no poder dar una respuesta, porque pues como tú mismo mencionas, el nombrar no era una situación tan sencilla, era hacer una elección que requiere de una votación calificada de al menos 17 votos al interior del Pleno del Congreso del Estado. ¿Cómo se lograron estos 17 votos? ¿Cuál fue la gestión política o simplemente se dio? No, por supuesto que fue muy complicado. Pues 3 intentos hablan de esa complejidad. 3 intentos en los que nos sostuvimos, primero en 2 ternas, apoyando mujeres valiosas que consideramos que tenían la oportunidad de estar presidiendo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero que finalmente, bueno, pues ninguna obtuvo la mayoría de los votos necesarios, y más los procesos jurisdiccionales que se interpusieron hasta que esto pudo concluir, y el proceso había quedado trabado tanto tiempo y pudimos seguir adelante. Hubo una tercera terna también formada por mujeres que no logró el consenso entre la mayoría de los integrantes del Congreso. ¿Cómo se dio el consenso? Pues en la misma Comisión de Gobierno Interno, tú sabes que está conformada por representación de todas las fracciones parlamentarias, y entonces pues es un termómetro que te sirve para saber si hay o no hay oportunidad de seguir adelante con un proceso de esta naturaleza. Eso. De Morena, ¿quiénes votaron a favor? De Morena solamente votaron a favor el diputado Julio Anguiano y el diputado Rogelio Salinas. Diputada, esto, bueno, sobre lo necesario para alcanzar los 18 votos que entiendo obtuvo el pasado viernes. Hay en el fondo una discusión. Yo escuché algunos argumentos, por ejemplo, de la diputada Ana Karen Hernández, en términos de que no sea una mujer. Tú como diputada mujer, como impulsora de estos temas, ¿cómo qué dirías pues a quienes aseguraban tenía que ser una mujer, sobre todo en el contexto de la reforma constitucional de paridad en todo, que fue que también tuvo pues se trasladó al ámbito local esa reforma constitucional? O sea, ¿no tenía que ser una mujer quien encabezara la comisión? Mira, hay argumentos suficientes en materia jurídica que nos permitían que esto no fuera así. Obviamente, una servidora impulsora de temas de mujeres se sostuvo mucho tiempo apoyando mujeres en la terna, incluso una de ellas en 2 ocasiones, votando en 2 ocasiones en el Pleno por ellas, y que no logró el consenso suficiente. Entonces, estábamos ante una disyuntiva, o en seguir empeñadas en que fuera una mujer quien encabezara la comisión, y que en los meses que pasaban y que no se lograba el consenso, o buscar una alternativa diferente.
y también teníamos por otro lado un reclamo intenso de la sociedad organizada que nos pedían el relevo como fuera lugar para que ya el doctor Sabino dejara la institución, que tenía pues más de un año que había vencido el plazo para el que fue electo. Y te quiero decir que no nada más de manera externa, sino también interna, teníamos muchas quejas de personas que trabajan en la propia comisión y que bueno, pues no podíamos dar una respuesta adecuada. Entonces había una disyuntiva: o buscábamos un consenso diferente o íbamos a estarnos ahí otros meses más. O sea, si se quería darle prioridad al tema de paridad de género, se estaba generando una inestabilidad en la Comisión de Derechos Humanos. Así es correcto. Entonces, pues tuvimos pusiste por encima el tema de la estabilidad en la Comisión de Derechos Humanos, por supuesto, sobre el tema de género. Y la respuesta a la ciudadanía colimense, que requiere de una atención y una garantía a sus derechos humanos fundamentales, y que pues ya no estaba garantizada como estaba conformada anteriormente en la comisión. Otro de los temas, y lo pregunto respetuosamente para ti, que entiendo que tú tomas tus decisiones y te responsabilizas de ellos, y también respetuosamente para el designado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Roberto Ramírez, que tiene pues su trayectoria y su historia propia, pero parte de lo que dijo, de lo que se dijo en tribuna, pues tú recordarás, le diste respuesta a la diputada Livier, ya lo relatamos en la crónica de lo sucedido el día viernes, pero me quedo con una duda. ¿Hubo un planteamiento en el sentido de lo que expresó la diputada Livier Rodríguez? Es decir, ¿había una negociación política entre el Ocho Morán y Roberto Chapula que, de alguna manera se te expresó a ti, que pudo haber influido en tus decisiones? No, por supuesto que no. Yo no sé por qué en todas las decisiones importantes del Congreso donde una servidora tienen que vincular directamente a Ocho Morán. Porque en algún momento, quizás, diputada, perdón que te interrumpa, en algún momento en estos micrófonos, arrancando la legislatura, pues tú dijiste que estabas en el Congreso también para apoyar el proyecto político del Ocho Morán. Por supuesto, y lo sigo sosteniendo. Pero una cosa es el trabajo político del Movimiento Ciudadano y otras son las decisiones internas que una servidora debe de tomar responsablemente como legisladora. Entonces, yo niego rotundamente ese tipo de comentario. De hecho, pues fue yo di una respuesta ahí, pero también dije que no iba a caer en el debate estéril de estar señalando y contestando cada una de las acusaciones porque no tenían fundamento. Finalmente, si el dictamen que de las tres anterior, que estaba conformado por las tres mujeres, no tuvo consenso, es una gran verdad y que no lo pudimos sostener. Pero por otro también es que la propia diputada Livier no entregó ese dictamen a la nueva presidenta de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes cuando se entregó la comisión. Y que también ese fue otro tema que pudo en un momento dado haberle dado un giro diferente a la situación. A Roberto Ramírez le ven los méritos necesarios para, independientemente de cualquier cosa, estar en la posición a la que se le designó. Por supuesto, y es una historia personal de Roberto Ramírez que no tiene nada que ver con que sea hijo de quien realmente lo es. O sea, él se ha construido con esfuerzo una trayectoria que ampliamente se valoró y se ponderó y que él dejó muy clara en la entrevista que tuvo con los diputados integrantes de las dos comisiones dictaminadoras y el Consejo Ciudadano. O sea, hay capacidad, hay una trayectoria profesional que le avala y creo y tengo la confianza, como el resto de mis compañeros que le otorgaron el voto, que va a ser un trabajo digno representando los derechos y garantizando los derechos humanos de los colimenses. ¿Hubo alguna comunicación del alcalde del Ocho Morán sobre este tema? ¿Contigo? Antes de la elección no, después de la elección sí, por supuesto. Es un tema muy complejo y que finalmente salió adelante y hubo una llamada para
de reconocimiento por este logro, porque finalmente era una tarea pendiente de una servidora presidenta de una comisión que había emitido una convocatoria desde el 12 de julio del 2019 y que bueno, pues hasta la fecha no habíamos podido sacar adelante. Y créeme que para un legislador que está al frente de una comisión de esta naturaleza y que no tiene una respuesta positiva de un planteamiento tan importante, pues sí es un dolor de cabeza. Hacia adelante, diputada, pues el tema, nos decías, en cada una de las decisiones importantes, mi manera de votar se la quieren adjudicar al Ocho Morán. Es complicado que lo político no se meta en lo que viene hacia adelante en la labor legislativa. ¿Cómo ves el tema? Ya un proceso electoral en curso que va a estar pues calientito, tenso. ¿Es posible que la labor legislativa se abstraiga de lo político? Pues yo creo que que a una servidora respecta, siempre lo he hecho así y lo voy a seguir haciendo. Por supuesto que formo parte de un proyecto político de Movimiento Ciudadano que encabeza Lencio Morán, pero sé separar muy bien los temas y sé tomar mi responsabilidad, y cuando no sea de esta manera, pues créeme que yo misma lo voy a reconocer. Creo que nos hemos conducido con responsabilidad, pero también de la mano de la verdad. Diputada, ¿algo que no te haya preguntado que quisieras agregar? Solamente agradecerte, Miguel Ángel, la oportunidad de explicarle a la ciudadanía el resultado de este proceso tan tortuoso, que finalmente pues, le hemos dado una respuesta que confiamos en que será para bien de Colima y de los colimenses. Diputada, te agradezco mucho tu tiempo y tu disposición para pues abordar de manera directa y con franqueza pues estos temas que no están exentos de polémica. La agradecida soy yo, Miguel Ángel, que tengas un excelente día. Y también las personas que nos escuchan. Gracias, diputada, buen día. La diputada Remedios Olivera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Niñez y Atención al Migrante, creo que es el nombre completo de la comisión, que fue parte fundamental de este proceso para renovar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Vamos a hacer una pausa y de regreso escuchamos otra voz del Congreso del Estado, al diputado Vladimir Parra. Gracias por continuar con nosotros. Saludo a través de la línea telefónica al diputado y coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Vladimir Parra Barragán. Diputado, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Miguel, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, antes de pasar a temas legislativos, el tema de salud, ¿se confirmó el COVID o no se confirmó el COVID? Sí, se confirmó el COVID, ayer lo compartimos en nuestras redes sociales. Ya nos habían prácticamente confirmado en un primer momento por el tema de la tomografía que nos hicieron, pero pues ahora también la prueba PCR sale positiva y bueno, aquí estamos aislados con todos los cuidados necesarios en casa. ¿Y cómo te ha ido? ¿Qué síntomas has tenido? ¿Has estado duro el tema? Todos, un poco de fiebre, dolor de cuerpo, ojos llorosos, mucho cansancio, en general eso. Pues ojalá te recuperes pronto, diputado. Se han estado moviendo temas importantes en el legislativo. Uno de ellos, el tema de lo necesario en términos de una fianza para el proyecto de libramiento carretero de Colima, el cual pues ha sido presentado como parte de un paquete de proyectos de infraestructura en coordinación con la iniciativa privada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya lo habíamos comentado, nuestra posición es que estamos igual que el gobierno federal a favor de la inversión, a favor de la creación de empleos, a favor de la derrama económica en el estado de Colima. Creo que es muy buena iniciativa lo que hace el presidente para sacar adelante al país. Ya se había hecho en un primer momento, en enero ya estaba ese proyecto en 876 millones de pesos que lo anunció Hacienda. Les digo, para nosotros no es nuevo este tema. Sin embargo, en la misma exposición que hoy da el presidente, pues se hablan de tiempo, ¿no?
y aquí en el de Colima todavía pues no están el tema de los permisos, y ahí es donde nosotros tenemos muchas dudas qué viabilidad tiene. Es decir, estamos a favor de que haya un libramiento, pero creo que tendríamos que preguntarnos dónde hace falta más, si en la entrada a Manzanillo, si en la Salada, dónde hay más accidentes, y el tema de cuántos años se va a dar la concesión, si va a tener prórroga o no. Todos esos temas creo que son importantes, cómo va a estar el tema de SCT para garantizar el aforo de los vehículos de carga pesada por el libramiento. La bancada de Morena tiene muchas dudas, no en el proyecto del presidente, apoyamos al proyecto del presidente. El presidente lo que está haciendo es fomentar la economía, el desarrollo, sino en los permisos y en las formas en las que se va a aplicar en Colima, porque claro que es un proyecto que avala al gobierno del estado, que pidió a la federación que se incluyera. Es un proyecto no solicitado, es decir, que no estaba en ningún plan de manejo urbano, que no estaba en el plan de desarrollo contemplado, y por eso nosotros tenemos dudas, y sobre todo porque compromete las finanzas del pueblo de Colima, compromete las participaciones federales. En eso tampoco nosotros estamos de acuerdo, por eso la bancada de Morena no avaló el tema de este crédito, que sí es un crédito. El Congreso por ahí mandó 3 boletines diferentes, como que les jalaron las orejas de gobierno del estado, pero pues en unos boletines pues ponen que se aprobó un crédito fiscal, ¿no? Diputado, y bueno, ante el aval presidencial a este proyecto, con las dudas que nos planteas, me imagino que lo que sigue hacia adelante pues es supervisar el correcto aterrizaje de este proyecto, ¿no? O cuál será el rol ante algo pues que ya pasó la aduana del legislativo, que tiene un aval en términos políticos del gobierno de México. Supongo que estarán supervisando que pues que llegue a buen puerto este proyecto, ¿no? Diputado. Sí, Miguel, en términos generales, porque ahí mismo pone la etapa de los proyectos y el de Colima está en la etapa de los permisos. Tiene que pasar la etapa de los permisos y la etapa de las evaluaciones. Era lo que nosotros decíamos, el gobierno federal está promoviendo, pero no está diciendo que no se haga el tema de Semarnat, que no se haga el tema de SCP, que no se haga el estudio. O sea, falta que proceda eso para que se complete el proyecto, y nosotros vamos a estar atentos para que pues se dé un buen uso, y para si hay algún mal manejo, alguna irregularidad, pues denunciarla y darle seguimiento puntual, Miguel. Pues estaremos atentos a ello, diputado. En otro de los temas que se procesó en el legislativo local fue lo relacionado a una iniciativa que habías presentado tú de reforma a la ley orgánica de la Universidad de Colima. Me imagino que después de el nombramiento ya del nuevo rector para el periodo 2021-2025, pues la urgencia pues o la relevancia de este tema para algunos puede quedar en un segundo plano. Pero ¿cómo interpretas este desechamiento de esta iniciativa que habías planteado? Es un pacto entre Fernando Moreno Peña y Locho Morán, es muy claro, por el tema que va vinculado a derechos humanos, Miguel, ahorita a ver si también lo comentamos, pero para mí es un acuerdo, digamos, del tumor, todos unidos contra Morena. No quieren que haya democracia en la Universidad de Colima, no quieren que haya transparencia, no hay democracia, o sea, nunca hay debate en los consejos de la Universidad de Colima, no se rinden cuentas, los rectores y rectores ganan más que el presidente, muchos no cumplieron con la edad para jubilarse, la universidad sigue tratando con empresas factureras, ya se lo señalaron, no entienden, ¿no?
siguen en ese error, siguen con serios señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, no han visto nada del tema del FOSAP, no han resuelto el tema del SAT. Pues yo creo que tienen muchos problemas y lo que no quieren es rendir cuentas, que es lo que pretendía esta nueva ley orgánica, que hubiera debate, que hubiera libertad de ideas. Pero también un cambio en la manera de el procedimiento para la elección del rector, ¿no? Claro, pues para empezar que hubiera voto secreto, que decidan los universitarios. Nadie quiere, elegir por los universitarios ni violar la autonomía. La autonomía es entendida como libertad de cátedra, como libertad de ideas, pero no puede ser entendida como un instrumento para la opacidad. La autonomía no es eso. Y nosotros planteamos pues una ley orgánica que creo que está en el sentido de la mayoría de los colimenses, también la mayoría de los universitarios, porque son los que sufren, que a veces se les atrasa la quincena, que a veces no se les da el recurso, que el SAT los tiene que llamar y tienen que devolver un dinero porque la universidad no lo hizo. Es decir, creo que los propios trabajadores de la universidad son los que han sufrido estos malos manejos, pero nosotros pues seguimos muy atentos, Miguel. Vamos a volver a presentar esta iniciativa. No fue presentada desde el legislativo nada más, participaron académicos, participaron profesores, participaron estudiantes de la Universidad de Colima, ¿no? Fue presentada una iniciativa por esos estudiantes de ciencias políticas. Diputado, y perdón que te interrumpa, pero quizás el tiempo, ya habiendo sido nombrado un nuevo rector, incluso pudiera haber una mayor disposición para un análisis profundo, ¿no? Para un diálogo abierto sobre las cosas que deben cambiar en la universidad, ¿no? Porque antes se entendía pues como un proceso legislativo que podía influir en la sucesión rectoral, y obviamente se atrincheraron pues quienes querían influir en ese proceso, ¿no? Controlar ese proceso. Ya en estos momentos podría darse un análisis pues más abierto, ¿no? Pienso yo. Sí, yo creo que en esos momentos ya pueden dejar ese pretexto de que se quiere intervenir para el tema de la rectoría y de verdad ponerse a trabajar, de verdad poder reflexionar qué universidad necesitamos en Colima. Necesitamos una universidad para todos y todas. Creo que el pueblo de Colima tiene derecho a opinar lo que pasa en la Universidad de Colima. Creo que nadie es dueño de la universidad, ni un grupo político, ni un partido, ni una persona, y eso debe cambiar poco a poco. En la universidad ya no debe haber miedo, no debe haber represión. Creo que eso se debe de cambiar pronto, y nosotros vamos a pugnar, Miguel, porque entre todos y todas, con los universitarios, se den muy pronto esos cambios. Ojalá y el nuevo rector tenga disposición. Puede ser visto como el rector del cambio, o puede ser visto como más de lo mismo, como la continuidad. Vamos a ver qué pasa. Nosotros, ¿Le haces algún llamado en específico al rector electo, Cristian Torres? Sí, creo que le hago un llamado a que se democratice la universidad, a que se transparente, a que se revisen todos los procesos internos, a que se haga justicia a los despedidos, a que no se actúe políticamente, que no se persiga a la disidencia en la universidad y que no se le tenga miedo a la democracia. Diputado, y decías que en este tema de cómo se procesó esta iniciativa que habías planteado para reformar la ley orgánica, había un pacto entre el exgobernador Fernando Moreno Peña y Locho Morán, y sí, lo ligabas también al tema de derechos humanos. Entonces te quería preguntar del tema de derechos humanos, pero bueno, ante ese señalamiento quisiera entenderlo bien. Lo que pasa, Miguel, es que en la comisión de puntos constitucionales que preside la maestra Remedios, se dictamina mi iniciativa en 15 minutos, y la pone a la misma hora que la de libramiento. Entonces, yo la verdad estábamos estudiando el tema de libramiento para estar mejor preparados, porque además ese lo mandaron un día antes. Está todo muy calculado, fast track.
y cuando llego me dicen, no, es que ya se dictaminó. Dije, pero si todavía no, fueron 15 minutos, ¿por qué se dictaminó? Que apenas iba a analizar, y apenas, no, es que ya está dictaminado. Ah, bueno. Entonces, sí creemos que se está violando pues el proceso legislativo, y además hay un acuerdo vinculado a derechos humanos. Hay que recordar, Miguel, que Roberto Ramírez fue coordinador de la campaña de Ivonne Ortega por el PRI hace aproximadamente un año y medio, aquí en Colima, y que después Ivonne Ortega se va a Movimiento Ciudadano. Entonces creo que fue un acuerdo para que Roberto Ramírez, que está vinculado a Ivonne Ortega, se la apoyó como candidata a presidenta en ese entonces del CEN del PRI, y que ahora es el Movimiento Ciudadano, y pues por eso pone a Roberto Ramírez en derechos humanos. Además, otro acuerdo también con Roberto Chapula, a cambio de que se deseche la ley orgánica de la Universidad de Colima. Por eso todo en el mismo día, Miguel. Por eso todo en un mismo momento lo hicieron. Y bueno, creo que es evidente que hay un acuerdo entre Fernando Moreno Peña y Locho Morán. Además de esto, ¿qué piensas de la designación de Roberto Ramírez? Aparte de esta lectura política, ¿cómo ves el tema de género y cómo ves su perfil, pues? Creo que necesitamos un perfil ciudadano, un perfil que no estuviera vinculado a ningún partido. Deja un mal precedente que hace un año y medio estuviera en una campaña interna él mismo. Deja un mal precedente de que haya estado en el gobierno de Mario Anguiano. Deja un mal precedente que su padre haya sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Pareciera que es algo que se puede heredar o que se puede dar. Y bueno, desde el mismo nombramiento de Roberto Chapula, nosotros creemos de que pues está violando, ¿no? ¿De Roberto Ramírez te refieres? No, de Roberto Chapula, anteriormente. Nosotros que creemos que no se está respetando, ¿no? Y que porque en ese momento se puso alguien que era del PRI así abiertamente, ¿no? Y nosotros no estamos de acuerdo en eso. O sea, se vuelve a hacer, se vuelve a repetir, pero además, Miguel, hay un dictamen hecho, firmado por la mayoría de los integrantes, ¿sí?, que solamente están mujeres. Y creemos que también que la ley de paridad de género que se aprobó en el Congreso y que entró en vigor también fue violada porque se debió de haber electo a una mujer. ¿Sí? Pero ¿a qué le das más peso? Porque el tema partidista, pues lo lógico es plantearte el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Rosario Piedra Ibarra, pues que también pues militante pues de Morena. Sí, pero Rosario es activista y es luchadora social de toda la vida, ¿no? Ahí hay un vínculo muy importante, primero con el movimiento, desde su hermano y su mamá, y después de una posición político-partidaria. En este caso no lo hay, ¿no? Yo no he visto que haya participado en alguna lucha social, en una cuestión de derechos humanos, en alguna demanda, en alguna causa. Entonces yo creo que sí tiene mucha importancia el tema partidista, porque son los intereses que sirven a Colima, y que la Comisión de Derechos Humanos debe ser una comisión que alce la voz, que denuncie, que sea un contrapeso. En este caso no lo va a hacer, pero también el tema de género es muy importante, Miguel, porque está la ley de paridad de género. Había 3 buenos perfiles participando ahí y dejaron fuera a uno. Casualmente, al que dejan fuera es al perfil que no está vinculado con partidos, ¿no? Que no está vinculado con el gobierno actual.
¿Te refieres a Adriana Ruiz Bisfocri? A Erika Romero. Perdón. Sí. En este caso, que es a quien... Sí, bueno, Adriana en primer momento no la dejaron llegar también por Fernando, ¿no? Fernando fue quien dio la instrucción y la orden para que no llegara Adriana Ruiz Bisfocri. ¿No le das demasiada importancia a Fernando Moreno Peña? No, pues es que si él es el que le da las órdenes al gobernador y a algunos del Congreso, pues lo tengo que decir. Así percibes que le da las órdenes que Fernando Moreno ordena en el gobierno de Nacho Peralta. Sí. Entonces, y con algunos legisladores pues lo he visto, ¿no? En el actuar de ellos. ¿Cómo en quién o qué? Pues hemos visto el actuar. Ahí están los compañeros que llegaron por la coalición Juntos Haremos Historia, ¿no? Guillermo Toscano, ¿te refieres? Sí, le hacen mucho caso a Fernando. Pues diputado, hacia adelante, ¿qué ves en el Congreso del Estado? Está ya el proceso electoral en curso y me parece que pues se antoja difícil desvincular la labor legislativa de los procesos políticos. ¿Tú cómo lo ves? Pues tenemos varias propuestas importantes, ojalá se puedan concentrar, ojalá se puedan trabajar. Sabemos que hay una censura, que hay un veto de la nueva mayoría del tumor, pero creemos que legislativamente hay temas trascendentales. Tenemos una iniciativa para la ley de participación ciudadana que queremos presentar pronto. Queremos sacar ya la ley de escuela para padres, que está en comisiones. También la ley que presentamos en contra de la comida chatarra. Y bueno, vamos a trabajar en eso, en otras propuestas de los compañeros, de las compañeras del grupo parlamentario de Morena y de la agenda que tiene el movimiento. Pues estaremos atentos a ello. Por lo pronto te agradezco tu tiempo y los puntos de vista compartidos sobre estos tres relevantes temas en el trabajo legislativo que se concretaron el viernes y que era importante conocer también la posición de Morena. Te agradezco mucho tu tiempo y muy buen día, diputado. Gracias, Miguel. Que te mejores. Bye. El diputado Vladimir Parra, coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado. Permítanme hacer una pausa breve y de regreso. Habíamos pactado una entrevista con el alcalde de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, a ver si logramos la comunicación. Volvemos con ello. Gracias por continuar con nosotros. Saludo a través de la línea telefónica al presidente municipal de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario. Alcalde, muy buen día, ¿cómo estás? Hola, Miguel Ángel, buenos días. Bien, gracias. Con el gusto de saludar a quienes nos escuchan. ¿Ya chambeando? Ya, como debe ser. Debe uno empezar tempranito para ver las cosas. Dicen que los camiones de la basura, que esté todo listo. Dicen que la suerte se reparte temprano, ¿no? Alcalde, oye, queríamos preguntarte de algunas cosas en el ámbito político. Hace un par de semanas, si no me equivoco, te dejaste ver en una reunión con el dirigente del Partido Verde Ecologista de México. No sabemos bien qué se habló ahí. Y luego unas declaraciones que hace algunos días dio el alcalde capitalino, Locho Morán, diciendo que tú estás fuera de su proyecto. Declaraciones que yo no escuché de primera mano, simplemente he leído en algún medio local. ¿Qué está pasando? ¿Sigues en el proyecto político de Movimiento Ciudadano o hay algún cambio, alcalde? Miguel Ángel, comentar que fui invitado pues para celebrar una reunión donde el dirigente del Partido Verde, Virgilio Mendoza Mezcua, junto con otras personas, me invitaron a una cena. En esa cena pues es en un conocido restaurante y se lleva a cabo una charla en la cual pues sí, recibo invitación, recibo ofrecimientos, pero también no es el único acercamiento que he tenido con personas del ámbito político y que tienen pues, al frente un partido político, el partido político de ellos, ¿verdad? Así de que
¿Y a qué te invitaron? Digo, ya que nos estás contando, pues que nos cuentes bien, ¿a qué te invitaron? ¿A ser candidato? Pues me hace un ofrecimiento, ¿verdad? Para ser candidato. ¿A qué? ¿A diputado federal o a qué posición? Pues ahora me decían que a lo que yo quisiera. ¿Y qué, no le dijiste que a gobernador? No, eso no me invitan. Ok. Eso no me invitan, o sea, aquí el claro interés pues, de causar una baja en Movimiento Ciudadano, pero por otro lado, pues fortalecer a donde me están invitando. ¿Y diste una respuesta, alcalde? No, por supuesto que no. Bueno, sí hubo respuesta, pero la respuesta es en el sentido porque yo seguía en Movimiento Ciudadano. O sea, la respuesta fue que no, te lo agradezco, pero no. Así es. Y pues en el momento de término de reunión, pues, oye, nos tomamos una foto, pues nos tomamos la foto, o sea, no pasa nada, no hay una declaratoria de mi parte, ni una declaratoria de parte de ellos. Sí, hubo títulos que le hicieron a la fotografía, sin embargo, pues no hay una declaratoria de nada. Así es de que transcurrió eso. ¿Y eso fue lo que generó molestia o a qué se deben estas declaraciones del Ocho Morán, que seguramente tú también leíste, que no sé si has platicado con él? ¿Estás fuera del proyecto de Movimiento Ciudadano o estás abiertamente ya en disputa con el Ocho Morán o cuál es la situación? No, pues a mí me sorprendió, él lo mencionó así, no hubo una plática de acercamiento para decir, oye, ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó? ¿Por qué la foto? No. Únicamente yo creo que sorprende a todos, donde se declara que yo estoy fuera. Bueno, pues es un tema donde pues en la dirigencia del Movimiento Ciudadano él ha venido marcando el paso y el rumbo, así es de que si me considera que no le abono porque tú hizo otros señalamientos ahí, o sea, no nada más el que me haya visto en la foto, sino que también señaló que yo tenía errores en mi gobierno y que por ello pues, él a mí me dejaba fuera, cosa que pues es sabido de conocimiento de todos, por lo que se está llevando y se está llevando a tribunales y se lleva para darle pues un rumbo al tema de las mototaxis. Oye, ¿no le has echado una llamada para platicar? ¿No han hablado pues después de estas declaraciones? Después de esas declaraciones, no. Yo busqué a Marilena Baroa y bueno, pues nada más, Marilena, pues a mí me extraña, ella también se sintió extrañada y con ello pues, fue lo único que cruzamos de palabras en lo que podemos comentar, ¿verdad? Y lo importante sería entonces lo que no puedes comentar, me parece que ¿qué es lo que no puedes comentar, alcalde? No, las otras son cosas internas de Movimiento Ciudadano donde le corresponden a Marilena Baruna que pudieran ya generar algunos comentarios, ¿no? Ya te entiendo, no, sí, pero también se percibe ahí un alejamiento, ¿no? Entre la propia Avaroa y el propio alcalde Locho Morán. En esta disputa, ¿crees que el tema es el verde, el tema son los mototaxis? O sea, el tema es ese acercamiento con Virgilio, son los mototaxis, o el tema es quién va a ser candidata a la presidencia municipal de Villa de Álvarez, porque tú tenías pues habías pues manifestado que veías bien, si no me equivoco, a Karina Heredia, y él quiere que sea Perla Vázquez Montes, ¿no? Me parece que esa es otra disputa que también está en el fondo de esta tensión, ¿no? Sí, mira, creo que lo es todo. ¿Por qué? Porque también en el cuerpo de la nota que vimos, muchos señala ese tema que acabas de mencionar. Entonces yo creo que es todo. Sí se dieron ahí acercamientos en su momento en el cual comentábamos pues quién pudiera ir a la candidatura por Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal, acordando pues que debería de ser mujer, porque para el municipio de Colima ya se venía gestando el que pudiera estar al frente de Federico Rangel. Entonces, siento que la capital pues tenía un varón en Villa de Álvarez, seguramente tendría que ser mujer, ser los dos municipios
que se gobierna por las siglas de Movimiento Ciudadano. Entonces, al ser mujer, pues tendríamos que ver y ir perfilando a alguien. Así es de que se da pues una plática donde se midan personas, y yo le decía, oye, Locho, pues sal bien con Karina, así como saliste con Perla Vázquez, pues dándole el espaldarazo, sal también con Karina para que estén en igual de condiciones, y hay que generar esa medición, cosa que quedó acordada en fechas, en términos, en todo lo que tenía que hacer, y bueno, pues ya nos dio tiempo a que eso se realizara. ¿Le mandarías algún mensaje al alcalde Locho Morán sobre, tú quieres seguir haciendo trabajo político con él, o qué mensaje le enviarías? Mira, Miguel Ángel, yo creo que pues si él ya marcó ahí una situación y una pauta, yo creo que Perdón, no te escuché, alcalde. Mira, él ya marcó ahí un posicionamiento y marca esa pauta, entonces yo creo que está de más, Miguel Ángel. ¿Y entonces qué vas a hacer si ya no eres querido en el Partido Naranja? No, a mí con que me quiera la gente, lo demás, eso es lo de menos. Pero en este momento descarta ser candidato de Movimiento Ciudadano. Pues en este momento, no sé, yo tendré que tomar las decisiones muy a corto plazo, ¿verdad? Y dar ¿Estarías replanteando la respuesta que le habías dado al Verde? ¿Te estarías reconsiderando esta respuesta que le habías dicho que no al Verde ante esto que ves ya como un pues irreversible rompimiento de parte del Locho Morán contigo? Pues es que no nada más es al Verde, también tengo otros ofrecimientos y otros... ¿Regresar a casa? ¿Perdón? ¿Regresar a casa? ¿Al blanquiazul? También me invitaron. Pero también me invitaron los del PT. ¿Y de Morena, no? De Morena no. No, pues ya seguramente te van a llegar más invitaciones con este planteamiento. Bueno, ¿cuál es el mensaje a todos los que te anden que te anden cortejando, a todos los partidos políticos que te anden cortejando? ¿Felipe Cruz tiene un arrastre electoral propio? Pues creo que hay capital político, hay pues algo que me aprecian en que pudiera yo pues ahí apoyarle, ¿verdad? Y que con ello pues se fijen en mí y quieran que esté pues trabajando la cuestión política en los rubros y partidos que me invitan. ¿Quieres impulsar la alternancia política en el estado de Colima, o en este momento no es relevante? Digo, para saber si Morena y el PT son una opción o no son una opción. Bueno, yo creo que sí, es importante que se dé una alternancia, ¿verdad? Una alternancia política. Es bueno. Porque ahora están valorando las cosas distintas en el partido en el que tú iniciaste, que es el PAN. Ahora pues están aliando con el PRI. O bueno, están trabajando en esa posibilidad. Sí, y ya los días para poder realizar las alianzas está acortándose porque hay una fecha. Entonces, pues también hay que esperar a ver cómo van a quedar al final, si las alianzas se dan en los términos que se vienen llevando a cabo, quiénes van a ser aliados, quiénes van a ir solos, y de esa forma pues también poder tener unas definiciones. Pues estaremos atentos a ello, alcalde. No sé si hay algo que no te haya preguntado que quisieras tú agregar. Pues no, Miguel Ángel, agradecerte. Pues yo creo que a la mayoría de los ciudadanos del estado pues estamos al pendiente de los temas políticos, ¿verdad? Y lo mejor que queremos es el beneficio para el estado de Colima, para cada uno de los municipios, y que resulte pues los mejores candidatos. Eso es lo que siempre estamos deseando, ¿verdad? Pues estaremos atentos a las decisiones que tomes. Los tiempos
ya nos irán marcando pues cuándo se toman estas decisiones. Por lo pronto te agradezco tu tiempo y la información que has compartido con nuestro auditorio. Gracias y buenos días. Excelente día, buen día, gracias. El alcalde de Villa de Álvarez, Felipe Cruz Calvario, que nos dice, había recibido invitaciones del Verde y de otros, pero ante los pronunciamientos del Ocho Morán, pues él no tiene más que decirle, ¿no? Entiende que hay un rompimiento y ante eso pues él verá qué alternativas tiene de cara al proceso electoral en curso. Desgraciadamente se nos terminó el tiempo. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, yo les agradezco que nos hayan acompañado, que estén iniciando su semana con nosotros. Es un gusto poder iniciarla con ustedes y me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente lunes y la excelente semana que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacífico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron